Bueno, pues hemos llegado al final de esta interesante serie, Siria, el Islam y la Biblia, una serie que está muy ad hoc y que yo traté de poder a través de la Biblia transcribir a ustedes el pensamiento verdaderamente que se encuentra detrás del Islam. Porque ahora que Siria cayó bajo el poder de Turquía y de Qatar, dos naciones que están financiando y sosteniendo actualmente el poder de los soldados, se podría decir, rebeldes, de todos los kurdos que están luchando contra Siria, los alawitas, que es el partido al cual pertenecía el expresidente Bashar Assad. Todo esto ha constituido un conflicto internacional y ha cambiado la geopolítica definitivamente del Medio Oriente. Así que pues vamos a continuar con esta serie tan interesante para poder demostrar claramente de que va a surgir un líder en el Islam que se llama el Mahdi. Y aparte del odio que Irán tiene contra Israel y de su continua amenaza nuclear, Irán mantiene la ideología apocalíptica de que se tiene que acelerar el fin de la humanidad para que surja el gobierno mundial del Islam. Desde la Revolución Islámica de 1979 y la formación de la nueva República de Irán, este gobierno ha llevado a esta nación a un profundo espiral de muerte. Esta clase de gobierno en Irán se podría definir como un culto genocida, apocalíptico de muerte, porque el 85% de los musulmanes actualmente son de la rama suní y los chiitas dominan solamente Irán, Irak y Bahrein. La diferencia entre estos dos grupos radica en cuál de ellos debe dirigir su religión. Veamos pues la aceleración hacia el fin de lo que propone Irán y los grupos islámicos. De acuerdo a los chiitas, que ya vimos que casi la mayoría están en Irán, el imán es un líder espiritual descendiente sanguíneo de Mahoma, según una profecía acerca del 12º imán llamado Mohammed Abul Qasim. Enseñan que este 12º imán desapareció en el año 874 después de Cristo, cuando tenía 5 años de edad, en una cueva de la gran mezquita de Samarra, sin dejar descendientes. Le llaman el 12º imán o el Mahdi, que del árabe significa el líder o el dirigente. Le han esperado para comenzar a dirigir el mundo desde el siglo XX. Y vemos nosotros que esto marca la diferencia entre los sunnis, que son realmente ISIS, y los chiitas, porque aunque ambos grupos creen en el Mahdi, ISIS cree que el Mahdi, o el próximo líder del Islam, vendrá en el futuro y cree que está vivo y escondido en algún lugar. Lo interesante del caso es que enseñan que este imán Mahdi gobernará solo por 7 años. Qué interesante que la Biblia también enseñe que 7 años durará la tribulación, y vamos a ir viendo la analogía entre el pensamiento del Islam y la Biblia, porque son los mismos años con que la Biblia profetiza el reinado del anticristo y la gran tribulación. Exactamente se le llama la semana 70 de Daniel, en la profecía del capítulo 9 del libro de Daniel. Ahora bien, declarar la guerra a los Estados Unidos, a Israel, y hundir al mundo en un caos de la manera como, según ellos, acelerarán la venida del Mahdi, es la estrategia actualmente que están llevando los musulmanes. Pero veamos las características de este futuro líder que va a aparecer en el Medio Oriente, llamado el Mahdi. Por ejemplo, número 1, aparecerá en la Meca. Tendrá 40 años de edad cuando aparezca. Traerá la prosperidad al mundo igual que el anticristo. Jesús regresará con él como su asistente. Tendrá en su dedo el anillo que perteneció al rey Salomón. Gobernará por 7 años. Aparecerá en medio de un período de guerras y de sufrimiento en el mundo. Hará la guerra contra todas las naciones que se le opongan y realizará milagros que asombrarán al mundo y le adorarán. Vemos con estas características de qué forma es exactamente las características que la Biblia menciona del anticristo. Ahora la pregunta es, ¿será el Mahdi el anticristo? Bueno, al comparar estas características del Mahdi musulmán con las características que la Biblia describe del anticristo, podemos apreciar increíbles parecidos. Muchos escritores expertos en la escatología bíblica han concluido
que el anticristo tiene que ser o profesar de alguna manera ser musulmán. Por ejemplo, veamos en el capítulo 10 del libro de Isaías, que dice el versículo 5, «Oh Asiria, vara y báculo de furor, en su mano he puesto mi ira». Aquí está hablando con el futuro dirigente del Islam y se le califica como el Asiria en la región geográfica de Asiria. Y dice así el versículo 6, «Le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lobo en las calles». Pero pongamos atención al versículo 12, donde específicamente se le caracteriza y se determina que el Mahdi o el futuro anticristo va a ser asirio o musulmán. Isaías 10:12. «Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria». ¡Qué impresionante! Después que el Señor acabe toda su obra en el monte de Sión, ¿cuándo será esto? Pues a finales de la gran tribulación, cuando el anticristo esté reinando y antes de la segunda venida de Cristo. Cuando esto suceda, la Biblia profetizó hace más de 2700 años que Dios castigaría el corazón del rey de Asiria. Pero vemos otro pasaje en el libro de Miqueas, en el Antiguo Testamento, capítulo 5, que también se refiere al Mahdi o al futuro anticristo como el asirio. Y dice el versículo 5 y 6, Miqueas 5, 5 y 6. «Y este será nuestra paz, cuando el asirio viniere sobre nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios. Entonces levantaremos contra él pastores y 8 hombres principales, y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con su espada la tierra de Nimrod», que es la antigua Babilonia unida con Asiria del Antiguo Testamento, la tierra de Nimrod, «y me librará del asirio cuando viniera contra nuestra tierra y hollare nuestros confines». Veamos ahora algunos puntos interesantes para basar estas conclusiones. Número 1. El Islam es la religión con el crecimiento más grande del mundo, incluyendo Estados Unidos, Canadá y Europa. Simplemente en Europa, por la inmensa migración de millones de musulmanes que han llegado de Siria, Irak y Afganistán, se calcula que en los próximos 10 años, ahorita estamos en el año 2025, o sea, aproximadamente ya para el 2035, Europa sería un continente completamente musulmán. Una de las principales razones también está en que los europeos ya no quieren tener hijos, y por cada europeo que nace, nacen 8 musulmanes. Así que Europa es un país casi de viejitos. Si el anticristo gobernara las principales naciones de Europa, es lógico que su futuro, este futuro líder político, económico y militar, tenga que ser musulmán. La mayoría de las naciones, en segundo lugar, que aparecen en la Biblia mencionadas como protagonistas para los tiempos finales, todas son musulmanas. Escuchemos claramente lo que la Biblia dice. Son naciones geográficamente localizadas en Siria, en Irán, en Irak, en Arabia Saudita, en Afganistán, Turquía, el Líbano, Libia, Egipto, Sudán, etcétera, etcétera. Todas naciones musulmanas y todas las naciones que la Biblia menciona que cuando Cristo venga combatirá contra ellas. En tercer lugar, las características del Mahdi musulmán y el anticristo son extraordinarias. Ambos serán líderes mundiales, ambos harán un tratado de 7 años, ambos tendrán un líder religioso como socio, ambos serán adorados y ambos tendrán poderes sobrenaturales. Por ejemplo, veamos en la segunda carta a los tesalonicenses lo que el apóstol Pablo escribe acerca del futuro anticristo. Capítulo 2, segunda carta a los tesalonicenses, versículo 8. «Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios
mentirosos. Y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Claramente, la Biblia nos muestra que cuando el anticristo aparezca, la gente va a creer tal vez que sea un extraterrestre por los poderes y los milagros que va a hacer, y podamos nosotros comprender claramente que va a haber una mentira satánica, un poder mental en la humanidad en estos tiempos que los va a hacer creer realmente que el anticristo es un Mesías. En cuarto lugar, la Biblia menciona que el anticristo perseguirá y decapitará a los cristianos y a los judíos, de igual manera que el Mahdi hará lo mismo. Esto es muy interesante porque el Islam es la única religión que decapita a sus víctimas. Y dice la Biblia en Apocalipsis 20, versículo 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. En quinto lugar, en Daniel 7:25, vemos también otra cosa asombrosa que el futuro Mahdi va a hacer, y es una analogía y un paralelo impresionante con el anticristo. Dice Daniel 7:25, está hablando y profetizando del anticristo. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano tiempo y tiempos y medio tiempo. Esto es impresionante porque es lo que el anticristo va a hacer, va a cambiar los tiempos. O sea, el calendario que tienen los musulmanes no está sujeto al calendario gregoriano en el que vivimos, y sabemos que el Mahdi cambiará la ley para establecer la ley Sharia o la ley islámica, que además, ¿quién sino en el mundo desearía cambiar los tiempos y la ley? Pues más que el anticristo o el futuro Mahdi, que va a venir como rey de los musulmanes. El Islam tiene sus propias leyes y su calendario propio basado en la carrera de Mahoma, y diferente a nuestro calendario, repito, y tiempos del occidente. En sexto lugar, y finalmente, la Biblia menciona varias veces al anticristo llamándolo el asirio, como lo acabamos de comprobar, que saldrá de la región de la Mesopotamia, o sea, entre Siria, Irak y el Líbano. De esta región geográfica, o sea, para explicarlo más bíblicamente, en el capítulo 8 del libro de Daniel, versículos 7 y 8, vemos la división del imperio griego cuando Alejandro el Magno muere. Y el imperio griego se divide en los 4 generales que sucedieron a Alejandro el Magno. Y estas 4 divisiones fueron Egipto, fueron Turquía, fue Macedonia, fue Grecia y fue Siria. O sea, vemos nosotros claramente Siria, Egipto, Macedonia y Turquía. Pero vemos claramente en Daniel 8, 7 y 8 que de una de estas 4 divisiones del imperio griego saldría el cuerno pequeño, que en el Antiguo Testamento se le conoce como el anticristo y que se domina el futuro dictador mundial. Así que el Islam, ¿verdad?, es la única religión que usa la decapitación. El Islam es la única religión que tiene como propósito principal conquistar el mundo, imponer la ley Sharia en todas las naciones. Es la única religión que está mezclada con la política, tratando de poder revivir el imperio antiguo otomano turco, que cayó en 1917, después de la Primera Guerra Mundial, cuando el imperio otomano se unió a Alemania y fueron derrotados en la Primera Guerra Mundial. Estamos verdaderamente en un tiempo maravilloso donde los protagonistas que la Biblia profetizó hace más de 2600 años están delante de nuestros ojos. Ya no podemos evitar más que poder realmente buscar a Dios con todo nuestro corazón.
El mundo se dirige a un control islámico, un control bajo un hombre llamado el Anticristo, que se le llama el Mahdi dentro del Islam y que va a ser para nosotros el Anticristo. El Mahdi o el musulmán, para los musulmanes será, ¿verdad?, el iniciado, el Mesías, el que estaban esperando. Para nosotros sabemos que será el Anticristo. Y la última forma en la que podemos corroborar esto, de que el Anticristo será islámico y no será europeo, como tradicionalmente se enseñó por muchos años, es que cuando se siente el Anticristo, dice Daniel 9, versículos 26 y 27, que cuando el Anticristo aparezca, o el Mahdi musulmán para ellos, va a firmar un tratado de paz por 7 años con los judíos. Pregunta, ¿qué poder puede tener este hombre en el futuro llamado el Mahdi para que pueda garantizarles a los judíos, no los vamos a tocar en 7 años? Les vamos a permitir reconstruir el templo. ¿Quién, si no sería el Mahdi, el que pudiera garantizarle esto a los judíos? ¿Cómo podía el Anticristo ser judío? ¿Cómo puede el Anticristo firmar un tratado para garantizarles a su propio pueblo que nadie los va a tocar? El único que podría tener el poder de hacer esto sería el Mahdi o el Anticristo bíblico. Así que él va a decirle al Islam, ¿verdad?, no toquen a los judíos. Él va a ser el que tenga el poder de impedir que el mundo islámico en el Medio Oriente no ataque a los judíos. ¿Quién más podría tener un poder para detener al mundo islámico y garantizarle a Israel 7 años de paz si no es el Mesías, que solamente los musulmanes pueden respetar? Así que no cabe duda que mientras más nos acercamos y somos la generación de la higuera y más rápido todos los acontecimientos se están precipitando con una velocidad impresionante, nos damos cuenta que la luz del Espíritu Santo es más clara. Dice 1 Corintios 8, versículos 2 y 3, que lo que creíamos que sabíamos, no lo sabíamos como lo deberíamos de saber. El Espíritu Santo nos está continuamente mostrándonos cosas que están escondidas en la Biblia y que hace 5, 10, 15 o 20 años, pues no teníamos las piezas otras del rompecabezas para poder unir todo y poder armar una pintura, ¿verdad?, podríamos llamarla así, para que las últimas pinceladas viniera el Espíritu Santo y las diera a través de esta revelación. Y esto finalmente lo corroboramos en Daniel capítulo 12, versículo 4, cuando el Espíritu Santo, a través del ángel Gabriel, le dice a Daniel, Daniel, quiero que sepas que en los últimos tiempos el conocimiento aumentará. O sea, hace 2600 años que se escribió el libro de Daniel, iban a pasar 2600 años sin que nadie pudiera interpretar ni poder deducir qué significaban las profecías de Daniel. Ahora bien, si nosotros somos esa generación donde el conocimiento de una forma indudable, la tecnología, la conquista del espacio, la guerra atómica, la fisión nuclear de la Segunda Guerra Mundial, la época del Internet, la época del celular, la época de los chips, la época ahorita de la inteligencia artificial, nunca en la historia jamás el ser humano había avanzado tecnológicamente como lo ha hecho desde a mediados del siglo XX y a principios del siglo XXI. Ahorita ya no nos sorprende absolutamente ningún invento. Ya, ¿verdad?, con la inteligencia artificial y este señor Elon Musk, el dueño de Tesla, el proyecto X, quiere ya mandar habitantes a Marte. En fin, el mundo se está precipitando en una tecnología y con la genética avanzada también en querer construir, crear, al grado que el Foro Económico Mundial lo ha aseverado por su presidente Schwab, el señor Schwab, que ahora, bueno, ya dejó la presidencia del Foro Económico Mundial hace algunas semanas, pero el presidente Schwab acaba de decir que iban a crear una nueva raza humana, porque si somos producto de una evolución, pues necesitamos evolucionar y tenemos ahora la tecnología y la genética para poder ayudarnos a mejorar la raza humana. A ese punto el ser humano ha llegado. Hemos creído la mentira del huerto del Edén. Serán dioses, le dijo Satanás a la primera pareja humana, Adán y Eva. Y el siglo XXI en el que nos encontramos concluye con esta mentira, que es impresionante que los hombres podamos creer. Señor, Dios
tenemos la capacidad de crear mejores seres humanos que lo que tú nos creaste. Tenemos la capacidad, no te necesitamos, Dios, porque podemos resolver los problemas que van más allá de la capacidad nuestra para resolverlos, porque el ser humano es un ser endiosado completamente, ensoberbecido, haciendo y sacando de la ecuación a Dios de todos sus términos y de toda la forma como estamos viviendo. Así que estamos en un momento muy importante de la historia y tenemos que considerar y continuar orando para que el Espíritu Santo nos continúe guiando a toda la verdad. Y tú que nos escuchas, prepárate para encontrarte con tu Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que si tú crees en Él, no te pierdas, mas tenga la vida eterna. Porque Dios ama de tal manera al mundo que siendo un pecadores, dice Romanos 5, Dios muere en nuestro lugar. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en Él. Jesucristo fue despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, quebrantado y experimentado en el dolor. Pero Él llevó nuestras iniquidades y nuestros pecados para que nosotros conociéramos cuánto Dios te ama, cuánto Dios nos ama y cuánto quiere Dios tener una relación contigo en espíritu y en verdad. ¿Podrías tú invitar a tu corazón a Jesús en este momento? Dile ahí donde quiera que tú estés, Señor, te pido perdón por mis pecados. Creo realmente que en la cruz tu Hijo pagó por mí, que a los 3 días resucitó de entre los muertos y en este instante te recibo como mi Señor, como mi Salvador en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que Él pueda manifestar su vida en tu corazón.